El Seminario Bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos. Un estudio que enfoca el discipulado. El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte. En la misma manera, el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra. Somos barro en sus manos. El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia. Este proceso es el discipulado. En esta serie, Wilson Campoverde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo. Con usted, Wilson Campoverde. Llegamos a la lección 16. Hemos tenido un viaje muy importante en cuanto a los temas de lo que el discipulador enseña a su discípulo. Hoy quiero que hablemos acerca del fruto del Espíritu. Que el discípulo manifieste en su vida la obra del Espíritu Santo con un control pleno en él. Qué hermoso es ver un árbol frondoso, lleno de fruto. No solo le mueve a uno a arrimarse a su sombra, sino también le mueve a uno para saciar el hambre disfrutando sus manjares. Al creyente se le compara con un árbol en el Salmo 1. Quiero que veamos. Y los versículos 1 al 3. En el Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se caracteriza este árbol por dar su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. La clave en el Salmo es el ejercicio de la meditación en la palabra y la obediencia a ella. En el Nuevo Testamento vemos otra dimensión que sería la savia, el jugo que alimenta al árbol, que lleva los minerales y lleva eso que necesita las plantas, las flores, las hojas, para mantenerse así hermosas y dar su fruto. En Gálatas, el capítulo 5, quiero que miremos versículos 22 y 23. Muchos creyentes ya se han aprendido estos versículos de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué más? Contra tales cosas no hay ley. Es claro que el creyente no produce estos frutos, sino que el Espíritu Santo se encarga de ello. La pregunta que surge es, ¿cómo lograr que Él muestre su fruto en mi vida? Pablo nos da la respuesta en el versículo 24 del mismo capítulo 5 de Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y cuáles son esos deseos? En el mismo capítulo, Pablo enlista las obras de la carne que el creyente debe crucificar. Capítulo 5 y el versículo 19, y manifiestas son la obra de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todavía hay más, pero cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es crucial que entendamos que es el Espíritu Santo quien nos da la victoria sobre el pecado y no nuestros esfuerzos. Por tanto, ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con cuánto tengo yo del Espíritu, sino cuánto el Espíritu gobierna mi vida. Hay áreas de su vida que todavía no están bajo el control de Él, que no han sido sometidas a Él. La derrota del creyente viene cuando tratamos de vivir la vida cristiana en la carne. Eso es imposible. Billy Graham y su organización
hablan de que en los Estados Unidos el 95% de los creyentes viven vidas derrotadas. La obra del Espíritu Santo en el discípulo es importante que se manifieste. Hemos visto claramente que el Espíritu Santo es el responsable para que podamos entender el Evangelio. Sin Él estamos con un velo, muertos en delitos y pecados, tapados los ojos, vendados los ojos, ciegos. Somos presas, esclavos del enemigo Satanás. Pero Él nos abrió el entendimiento. Por Él podemos llamar Señor a Jesucristo. Él también nos ayuda en nuestras oraciones. Además produce su fruto con una meta: que estemos libres para servir al Señor. El Espíritu Santo es quien reparte dones a los creyentes para que el cuerpo, que es la iglesia, crezca y lleve a cabo su misión. Si no fuera por Él, la iglesia estaría en un caos constante. Y si la iglesia vive una anarquía, la iglesia local donde usted está, es porque es obvio que el Espíritu no tiene control. Él es Dios y tiene un orden. En 1 Corintios 12, quiero que miremos allí. 1 Corintios 12, versículos 11 al 13. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Por tanto, Él reparte dones con el propósito de que conozcan los dones cada creyente y los usen para el avance de la obra. Hablemos entonces ahora de los dones espirituales. Un hombre fue de viaje en un barco y, según él, para ahorrarse dinero, llevó mucho pan y queso como sus comidas. Luego de unos días, una semana quizás, que estaba comiendo pan y queso, se cansó. Era queso con pan, pan con queso, queso y pan. Ya se cansó, ya se hartó. Y él veía que pasaba el mesero de ahí del restaurante del barco con las sobras en un plato de los manjares que come esa gente. Y se acercó y le dijo: hombre, ¿qué hago para comer las sobras aunque sea? Si me dejas lavar los platos, ¿qué hago? Y le dice: mire, a ver, muéstrame su pasaje, muéstremelo. Él se lo entrega y dice: ¡ay, Señor, por favor! Usted tiene pasaje de primera clase, usted puede comer todo y más de lo que servimos aquí. ¿Qué está haciendo ahí? Fíjense, esa es la condición de muchos creyentes, viviendo vidas derrotadas por no saber lo que tienen ahora en Cristo. Ya tenemos la provisión de Dios para vivir la vida cristiana y ser una bendición en la iglesia. Hay que enterarnos acerca de los dones espirituales. Quien acepta al Señor, Él los recibe. En 1 Corintios 2:14 se nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa era nuestra condición antes de Cristo. El momento que aceptamos al Señor, se abrieron nuestros ojos a un mundo distinto, a una vida nueva. Ahora el Espíritu Santo nos ha dado capacidades que tienen el objeto de ayudarnos a servir en el cuerpo de Cristo. La palabra dones espirituales la encontramos en 3 pasajes. Romanos capítulo 1 y el versículo 11, 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 1 y 1 Corintios 14, 1. Hablemos ahora de Pablo y su deseo acerca de los dones. En Romanos, el capítulo 1 y el versículo 11, él dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Aquí Pablo expresa su deseo ardiente de que los hermanos que él no conocía, pero de los cuales había oído, reciban alguna bendición de él. Su deseo de visitarles no es turístico, sino de enriquecerles en su vida espiritual, compartirles un don. Él quería llevar y ver que si algo les faltaba, él lo compartiera.
Esta era la manera en la que Pablo quería ser admitido entre ellos y que le conozcan. Ese don espiritual sería su carta de presentación y aceptación. Como que Pablo dice, si les falta algo, yo quiero compartirles. Usa el mismo verbo que encontramos en Lucas 3:11. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esta es la primera lección. El que ha recibido un don es para participarlo con los demás en servicio y siendo una bendición. El beneficio no es solo personal, sino para los otros hermanos. Ese deseo ardiente de compartir es la marca de un cristiano maduro, que ha entendido que Dios da los dones para el bien de todo el cuerpo. Si alguien dice tener un don espiritual, que es solamente para él, entonces no ha entendido la razón de los dones. Un don espiritual es un don divino que se le ha entregado al creyente gratuitamente por iniciativa de Dios. El Espíritu Santo reparte los dones como Él así lo disponga. Dice 1 Corintios 12:11, pero de todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La razón de este don es el capacitar al creyente para un buen servicio. Este pertenece a lo espiritual, al alma regenerada. Jamás un no creyente puede poseerlos, porque no son habilidades de la mente o las manos, son capacidades espirituales. Alguna vez le pregunté a un hermano, le dije, hermano, ¿y cuál es su don? Él me dijo, mi don es ser sastre. No entendía. Estos dones van enfocados al crecimiento del cuerpo, hacia la madurez. ¿Qué diferente es un don espiritual a una habilidad humana cualquiera? Mientras esta puede ser usada para lucro personal o bienestar del arte, aquel se usa para la gloria de Dios y el bienestar de su iglesia. Hay 3 lugares donde se trata el tema con detalle. En Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12 y en Efesios 4. Charles Ryrie define un don espiritual como la habilidad que Dios concede para servir. Y ahí él dio el martillazo en el clavo. Es para servir. Si bien esta capacidad está enfocada en el uso de la iglesia, no necesariamente se aplica dentro de la iglesia. Una persona que tiene dones y el Espíritu controla su vida, será una bendición a donde quiera que esté. Si bien es algo que recibimos como regalo, eso no implica que lo tenemos en todo su potencial. El hecho que el Señor nos dé estos dones, el hecho de mandarnos a desear los mejores dones, eso nos muestra que hay una participación. Nos toca desarrollarlos con el uso. Así que Pablo quiere que estemos informados acerca de los dones. Esto ayudará no solamente a ubicar a los creyentes de acuerdo a su don, sino que evitará frustraciones al dar a alguien tareas que no podrá realizarlas a plenitud, porque ese no es su don. Tenemos como ejemplo un equipo de fútbol, o fútbol, como decimos en la Suramérica, el rey de los deportes. Imagínese al entrenador de la selección nacional que ponga a los jugadores en desorden, perderían el partido. Luego de mucha práctica, cada jugador conoce su posición y se ha desarrollado de mejor manera en su posición. Aún en el fútbol o fútbol moderno, hay jugadores que pueden desenvolverse en varias posiciones, como lo vimos en el Mundial de Estados Unidos. Todos en el equipo son importantes. Si uno anota un gol, todos se gozan. Si el arquero falla, todos se entristecen. Nadie es más importante porque son un equipo. De igual manera en la iglesia, el pastor ubica a las personas de acuerdo a sus dones para ejecutar el servicio. Por tanto, el discipulador guiará al discípulo a reconocer cómo desarrollar los dones espirituales que posee. Mi pregunta para usted, ¿sabe cuál es su don? Espero que aprenda a identificar su don y a desarrollarlo a lo máximo. Veamos la lista de los dones. La Biblia nos da una lista de más de 12 dones. Apostolado, profecía, milagros, lenguas, evangelismo, pastorado, ministerio, enseñanza, fe, exhortación, discernimiento de espíritus, misericordia, dar y administrar. Estos dones caracterizan al servicio espiritual.
Si solo es un mero servir, entonces no es espiritual, sino simplemente un servicio personal. El impacto de estos dones alcanza lo espiritual. Pablo recomienda que anhelemos profetizar. El énfasis contemporáneo en cuanto a los dones es el de los milagros y el de hablar en lenguas. Si realmente Pablo hubiera considerado las lenguas de tanta importancia, hubiera dicho, pero sobre todo que habléis en lenguas. Más bien, él enfatizó en profetizar. Entonces, ¿qué es profetizar? Cuando Pablo dice procurad, está hablando en imperativo. Es una orden y enfatiza sobre todo el don de profetizar. El profeta es quien habla por Dios, un vocero, un mensajero. En nuestros días un ejemplo sería el vocero de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Él solamente comunica las decisiones del presidente, pero él no le toca hacer decisiones, ni cambiar, ni dar sus comentarios. El profeta da a conocer la voluntad de Dios, le guste o no le guste al pueblo. Ahí tenemos el caso de Jeremías, el profeta llorón, que fue a la cárcel por profetizar algo que el rey no quería oír. El profeta da a conocer la voluntad de Dios. Posee una capacidad de exponer la palabra inspirada por Dios. Y vemos también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que el profeta predice el futuro. En nuestros días no hay más revelación. Ya la revelación está completa. Y eso significa que si alguien dice que tiene una revelación de Dios que contradice a las Escrituras, es un profeta falso. También si alguien dice profetizar por Dios, esa profecía se cumplirá el 100%. Si no se cumple, el tal es un profeta falso. Si se cumple el 90%, el tal es falso, porque Dios jamás se equivoca. El tema de los profetas modernos es dar fechas a la venida del Señor y al fin del mundo. El resultado es que siempre se equivocan, ya que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Imagínese que un ladrón vaya a su casa y le diga, señora, esta noche vamos a ir a robarla, ¿cómo la ve? Jamás. Él viene de sorpresa. Nadie sabe la hora ni el día. El que quiere dar fechas es un profeta falso. Nos toca poner atención a lo que Jesús dijo al respecto. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, en Mateo 24:36. Lo importante es compartir el mensaje de Dios con autoridad y de nuevo. Necesitamos hombres con ese don en estos días. Me temo que el afán de hacer el evangelio popular ha causado una baja en la presentación de las demandas o el costo de seguir a Jesús. Veamos cómo predicaba Juan el Bautista en Lucas capítulo 3. Y eso sí, nos hace pensar en un profeta. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Cómo identificar el don que usted tiene? ¿Cómo saber eso? El discipulador tiene que ayudar al discípulo a captar, a darse cuenta de sus dones y cómo desarrollarlos también. Esta es una de las tareas del discipulador, ayudar a que el discípulo encuentre su don, que lo conozca. Regularmente me preguntan, ¿cómo sé qué don tengo? Quiero sugerir unos pasos que la mayoría de investigadores en la materia también sugieren. En primer lugar, conozca muy bien la lista de dones que la Biblia nos da, informándose acerca del uso de cada uno. Empápese muy bien. Busque en un diccionario bíblico la definición de cada don. En segundo lugar, participe en las actividades de la iglesia en diferentes áreas. Recuerde bien, la clave de tener un don es para servir, y vimos la importancia del servicio. Ese anhelo de servir y envolverse activamente le ayudará a darse cuenta de su don. Puede comenzar con ser misericordioso, con dar y administrar. Yo recuerdo que alguna vez oí a Luis Palau diciendo que él le puso un ultimátum a Dios
que si no le daba una alma porque él predicaba y no pasaba nada, él ya no iba a ser evangelista. ¿Puede uno hacer eso? No, Dios es soberano. Y Dios a su tiempo le hizo notar a él que le había dado el don de evangelismo y que Dios le usaría como él quería, no como Luis Palau deseaba. En su tiempo Dios hizo la obra. Ahora tenemos a un gran evangelista que ha predicado a más de 10 millones de personas en más de 60 países en el mundo. ¿Y dónde comenzó? En una iglesia local, sirviendo. El don se da a conocer, sí, pero comienza con servir y participar. También esté abierto a lo que Dios tiene para usted. Muchas veces veo a creyentes forzando en sus vidas un don que Dios no intenta darle, porque Él tiene sus razones. La oración pidiendo sabiduría de lo alto es muy importante, y un corazón dispuesto para identificar ese don le va a ayudar, porque Dios tiene su plan. Él le ha dado un don, esté abierto a ello. Y cuarto, pida consejo de creyentes maduros, conocedores de los dones, que le digan en su opinión cuál es el don que identifican en su vida. Qué importante es estar en contacto con otros creyentes, de practicar el servicio en la iglesia. Veo en el caso de Pablo, un hombre con muchos dones, cómo empezó sirviendo en lo que la iglesia le pidiera. En Hechos 12:25 nosotros vimos que él y Bernabé, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén y llevaron consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. La clave aquí es su disposición para servir. Luego, en Hechos 13:2, claramente vemos que el Espíritu Santo toma a Saulo para enviarlo como misionero. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Comienza con el servicio. Debe estar activo. Esa es la mejor manera de llegar a conocer su don. Porque cuando usted hace el don, lo ejecuta, va a sentir tanto gozo, que el momento en que deje de hacerlo, sentirá como que le hace falta algo, porque Dios le ha dado ese don. Hay muchas personas que yo le digo, si usted les lleva a evangelizar, se desmayan allí, no pueden compartir. Hay otros que con tanta libertad y con cuánto gozo evangelizan. Hay personas que cuando enseñan, uno disfruta las enseñanzas, y otros que cuando enseñan le ponen a dormir a uno. Así es. Pues tienen un don. Unos que se ponen a administrar y bancarrota segura. Y otros que de muy poquito hacen todo como algo industrioso, lo prosperan. Dios ha dado dones. Uno tiene que identificarlos, ¿verdad? Si usted no puede cantar y no tiene esa habilidad, deje que otro lo haga. Usted concéntrese en el don que Dios le ha dado. A veces los hermanos oyen a alguien que canta bonito y se emocionan y todos quieren ser cantantes. Y quieren pasar al frente para cantar. Y lo curioso es que piden disculpas. Bueno, hermanos, yo no tengo esa habilidad, Dios no me ha dado esa capacidad, pero para el Señor, mire, mejor dediquémonos al área, conociendo el don que nos ha dado, y ahí florezcamos. Y a los que Dios ha dado capacidades en esa área de la música y todo, dejémoslos. Nosotros concentrémonos en el don que Dios nos ha dado. Qué lindo es. Es para Él, para el beneficio del cuerpo. Sí, hay algunos que tienen dones que se exponen públicamente, pero recuerde bien, es para el Señor. La disposición a servir nos hace aptos para que el Espíritu Santo tome nuestras vidas y las capacite para la obra que Él disponga. Otro ejemplo lo tenemos en Hechos 6:5, cuando Felipe es escogido para servir las mesas. Es obvio que era un hermano consagrado y listo para hacer lo que se le pidiera. Más adelante en Hechos 8:26-40 encontramos a Felipe el evangelista cumpliendo una misión importante. El Espíritu Santo dispuso a usarlo en la obra. Concluyo diciendo esto. Para Pablo, la manera de presentarse a los hermanos era con dones espirituales que les serían de bendición. Su manera de confirmarles fue con dones espirituales y profundidad en las enseñanzas. Luego vemos que Pablo no quiere que los creyentes ignoren lo que el Espíritu Santo les ha dado en recursos espirituales para un buen servicio. Finalmente, nos damos cuenta que necesitamos proclamar el mensaje de salvación como un profeta lo haría. Eso necesitamos hoy. La salvación de muchos vendrá porque se les explicó detenidamente
claramente el plan de la salvación una y otra vez para que hagan su propia decisión. El profeta comunica la voluntad de Dios, es un vocero de Dios. Al proclamar el evangelio estamos haciendo el papel de un profeta. Esa es la responsabilidad de un evangelista también. Pero un profeta confronta al pueblo con los otros temas, como el servir a Dios de todo corazón y no ir tras la idolatría. El discípulo que conoce sus dones y ha hecho en su corazón la decisión de usarlos para servir en la iglesia, no solo será un gran gozo para todos, sino que en su propia vida prosperará. Dios le ha dado dones, úselos para la gloria de Él. Me he gozado compartiendo estos temas con ustedes, pero recuerde esto, hay mucho más que el discípulo tiene que aprender. Esto es solamente el comienzo. Sigamos adelante en la tarea de discipular a otros creyentes. Que el Señor les bendiga. Le animamos a aplicar estos principios en su vida y a compartirlos con otros. Recordemos siempre que Jesús está haciendo su obra en nosotros. Le recordamos antes de pasar a la siguiente lección, realizar los ejercicios que están en su manual. Y recuerde, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la próxima.